En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy bien. Hay dos cosas muy bonitas que me parece interesante compartirlas con ustedes y que de hecho siempre me han llamado la atención. Si nosotros recordamos un poquito la primera lectura, ¿de qué nos hablaba la primera lectura? ¿Cuál era como la historia que se nos narraba en la primera lectura? Se hablaba del rey Salomón. Se hablaba de una cosa muy bonita que el rey Salomón reconocía y que creo que es la invitación que nos hace el Señor hoy también a reconocerla. Que nosotros sin Dios no somos capaces. ¿Por qué? ¿Qué decía Salomón? Señor, pero es que yo soy muy joven. Señor, pero es que, bueno, pongamos un poquito de más cosas, no tanto suponiendo lo que dijo él, sino también lo que decimos nosotros. Señor, pero es que yo no me siento capaz. Señor, pero es que yo no tengo las capacidades. Señor, pero es que yo no soy inteligente. Señor, pero es que yo me siento débil. Señor, pero es que yo nunca he hecho eso. Señor, pero es que, pero es que, pero es que, y pero es que. A veces nos pasa. Es más, nos pasa muy seguido. Por ejemplo, cuando el Padre Diego me pidió el favor que se diera la Eucaristía, un secreto, ¿no? Que no sepa nadie. El Padre Diego me pidió el favor que se diera la Eucaristía, pero es que yo no conozco la iglesia nueva, pero es que de pronto yo me pierdo, pero es que de pronto, y uno a veces hace eso, ¿no? Pero es que, no, yo tampoco dije eso, pero de frente a ciertas circunstancias de la vida uno lo piensa, Señor, pero es que, y debemos también tener la actitud de Salomón de frente a esas mismas circunstancias de la vida. Salomón reconoció su humanidad, Salomón reconoció su debilidad, Salomón reconoció que así como él se sentía inútil porque tal vez no sabía qué era lo que había que hacer, sabía que Dios sí podía ayudarlo. Y por eso su petición: Señor, tú me pusiste de frente a esta responsabilidad. Yo no sé cómo hacer. Lo único que te pido, Señor, es que me concedas sabiduría de corazón. Yo no te pido que todos mis enemigos se sometan a mis pies.
Yo no te pido que me des todas las riquezas del mundo. Yo no te pido que me des, Señor, el trabajo más importante. Yo no te pido que me des, Señor, el carro más lujoso que pueda tener. Yo no te pido, Señor, que me des una casa de 500 pisos. Perdón, exageré un poquito. Yo no te pido, Señor, que me des la casa más grande y más lujosa que cualquiera de mis amigos pueda tener. Yo te pido sabiduría de corazón. Y podemos pensar en este momento, ¿de dónde partimos nosotros para pedirle al Señor de las cosas que son del Señor? Porque a veces hacemos lo contrario. A veces nosotros pedimos las cosas de Dios, pero no le pedimos al Dios de las cosas que nos conceda la gracia para poder manejar las cosas que le pertenecen también a Él. Y bueno, ¿de dónde partimos nosotros para pedirle a Dios que nos ayude? De la conciencia de nuestra, entre comillas, inutilidad, porque no es que seamos inútiles. Cada uno de nosotros tiene muchos dones y carismas que el Señor nos ha concedido y lo debemos reconocer. Si estamos sentados aquí, si tenemos una familia o un trabajo, o si de pronto lo hemos tenido, es porque el Señor nos ha dado la capacidad para algo, ¿sí o no? Es porque hemos podido hacer algo, ¿sí o no? Si hemos podido brindarle también algo a nuestras familias o a nuestras personas cercanas, o hemos tomado decisiones importantes, es porque también nos hemos lanzado al agua, ¿sí o no? Entonces no somos inútiles. Lo que sí debemos hacer es pedirle a Dios que nos conceda la gracia de saber manejar lo que Él nos concede, lo que Él nos permite. Entonces, vuelvo nuevamente a lo que estaba diciendo hace un momento. ¿De dónde parto yo para pedirle a Dios que me ayude? O a veces, ¿de dónde parto yo para pedir las cosas de Dios y no las cosas, y no al Dios de las cosas? A veces puedo partir de mis caprichos. A veces puedo partir incluso de mis propias necesidades. Es normal que pase. Tengo una necesidad económica muy grande, Señor. ¿Dónde puedo encontrar yo dinero? Ayúdame. Quiero un trabajo, quiero, no sé, algo que me arregle este momento de dificultad. O puedo partir también de pronto de mi necesidad incluso afectiva. O puedo partir de pronto de cualquier necesidad que yo pueda estar teniendo para pedir muchas veces las cosas de Dios y no partir de nuestra fe para creer que el Dios de las cosas me puede ayudar a manejar lo que Él me permita cada día. Entonces, así como Salomón ha tenido la osadía de partir de su humanidad y reconocer que de pronto no es capaz o que no sabe, nosotros también nos ponemos de frente a ciertas situaciones parecidas. Y el Señor nos regala en su Evangelio 3 ejemplos muy bonitos que tienen que ver con la sabiduría. Y leo algunas partecitas del Evangelio. El reino de los cielos se parece, en primer lugar, a un tesoro escondido. La cosa sabia de aquel que sabe que ese tesoro está escondido ahí, ¿cuál es? Pues que el que lo encuentra y que está seguro de que ese tesoro está ahí, vende todo lo que tiene para comprar ese terreno. Es algo sabio. Uno podría pensar, bueno, pero es que el Evangelio me está enseñando a mí cómo ser interesado, porque yo sé que allá hay un tesoro, entonces yo vendo todo lo que tengo y voy por ese tesoro, porque necesito plata, porque necesito dinero. Pero lo que el Señor nos quiere decir aquí es que debemos buscar un tesoro aún mucho más grande, porque a mí de qué me sirven
¿de qué me sirven las cosas materiales si no tengo la sabiduría o el corazón para poderlas administrar? Es a ese tesoro que el Señor nos invita hoy, que siento que también me invita a mí, que nos invita a todos. Eso hace parte de la sabiduría. En segundo lugar, ¿a qué más se parece el reino de los cielos? Dice el Evangelio que se parece a un comerciante en perlas finas, que cuando encuentra esa perla tan valiosa también vende lo que tiene para comprarla. En cierto modo tiene que ver con ese primer ejemplo. Y en un tercer lugar, el reino de los cielos se parece a los pescadores que echan la red en el mar y recogen toda clase de peces. Un pescador sabe que si coge un pez muy pequeño, posiblemente no lo vaya a alimentar, pero que si lo deja en el mar, es muy posible que cuando nuevamente vuelva, ese pez estará un poco más grande. Y es sabio también para los pescadores que cuando recogen peces muy pequeños, ciertamente los devuelven al mar. Era un ejemplo de ese tiempo, era la sabiduría a la cual el Señor se refiere partiendo de lo que hacían los pescadores en su momento. Recogían los peces más grandes. Es algo sabio, pero lo han aprendido, no nacieron aprendidos. También nosotros debemos tener esa misma actitud, tener la actitud de Salomón para poder actuar de manera sabia como nos lo dice el Evangelio. En un momento de silencio, pidámosle al Señor que nos conceda la sabiduría para poder administrar de pronto eso que no sé cómo manejar. ¿Qué es lo que usted en este momento siente que no sabe manejar, que no sabe administrar? O bueno, que tal vez sabe pero que le queda difícil, que tal vez sabe pero que se está esforzando mucho. Y lo invito para que en un momento de silencio, tal vez con sus ojos cerrados, se siente que así se puede concentrar mejor. Piense, ¿qué es lo que en este momento es difícil para usted administrar? ¿Qué es lo que para usted en este momento es difícil darle orden, darle camino? Tal vez la familia, tal vez el trabajo, tal vez una amistad, tal vez una relación, tal vez una situación o una enfermedad. Póngala en las manos del Señor en este momento. Y tenga humildemente la actitud de Salomón hoy. Aproveche este momento para poder hacerlo en la presencia del Señor. Y dígale al Señor desde lo profundo de su corazón: Señor, en ocasiones me he sentido perdido, tal vez confuso, o no he sabido cómo administrar o manejar este momento o esa situación, o mi familia, o la relación que tengo con mi esposa, con mis hijos, con amigos, o mi trabajo. Lo pongo en tus manos para que me ayudes a administrarlo de la mejor manera. Y concédeme, Señor, la sabiduría de corazón, la sabiduría que necesito, Señor,